Ya estamos de vuelta, como todos los viernes. Saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Como siempre, un placer, amigo mío. Carlos Eduardo, es un gusto estar aquí contigo. Bien, comencemos como siempre, Jairo, por Venezuela. Esta semana la polémica, por supuesto, ha girado en torno, entre otras cosas, a las declaraciones de este exfiscal venezolano Franklin Nieves, quien fue el encargado de armar el caso contra Leopoldo López y 4 estudiantes. La fabricación, según el fiscal, de todas las pruebas del caso y, por supuesto, su huida hacia Estados Unidos han generado opiniones encontradas. Hay quienes lo tildan de valiente por haber revelado esta información. Sin embargo, otros aseguran que ya es muy tarde para hacer esta confesión. Y Jairo Libreros, ¿cómo lo ves? ¿Valiente? ¿Queda algo de honorabilidad en este fiscal que se prestó para algo, pero después lo reveló? Carlos, yo creo que uno siempre tiene que pensar en segundas oportunidades, más aún cuando cree que las personas tienen la capacidad no solamente de corregir los errores o los inconvenientes en los cuales tuvo que pasar momentos difíciles, sino de manera particular porque el testimonio de él sin duda deja claro ante la comunidad internacional y ante un sector muy importante de la sociedad civil que en Venezuela todavía cree en la democracia, la capacidad que tiene la administración de Maduro para manipular a la rama judicial, a sus jueces y a sus fiscales, y en esa medida yo creo que esta decisión condenatoria en contra de Leopoldo López queda manchada desde todo punto de vista por un manto de ilegalidad por cuenta de las declaraciones claras y precisas. Tuvo que haber sido un pasaje muy difícil en términos personales, no solamente para el fiscal, para él y para toda su familia, porque desde el punto de vista eminentemente emocional, aceptar ante las cámaras internacionales que cometiste un error, que eres culpable de la comisión de un delito cuando tú eres el garante de la ley en un país que tiene problemas muy serios de mantenimiento de la estructura jurídica del Estado de Derecho, yo creo que es valiosa su declaración. Jairo, sin duda lo que sí quedó en evidencia fue esa prueba ya más clara, más fehaciente de cómo está el Poder Judicial corrupto en Venezuela. Sí, se está calcomido desde todo punto de vista y demuestra cómo es necesario no solamente retomar la senda de las reformas democráticas, sino de manera particular se hace necesario que en las elecciones del próximo 6 de diciembre la sociedad civil venezolana apueste por la oportunidad de renovar sus instituciones, de garantizar el equilibrio de poderes y tener sin lugar a dudas en el corto plazo una rama judicial, unos fiscales, unos jueces que no solamente estén comprometidos con la vigencia de la justicia, sino que hagan respetar hasta las más mínimas reglas en materia de garantías judiciales y respeto a las víctimas y a las personas que son procesadas. Jairo, lo que más impresiona es cómo habla de las órdenes que se emitían desde el Poder Ejecutivo, en este caso desde el Palacio de Miraflores, que ocupa en este momento Nicolás Maduro, y también de la cabeza del Ministerio Público es Luisa Ortega Díaz, una funcionaria que debería ser imparcial. En teoría debería serlo, pero si uno mira lo que ha sido el récord de esta mujer y de manera particular de las decisiones que se han adoptado bajo su mando, pues está muy claro que la parcialidad en estos momentos no existe. Todas las decisiones operan de acuerdo a los intereses del socialismo del siglo XXI o del pensamiento que tenga en su momento el inquilino de Palacio de Miraflores. Si un día quiere una cosa, para ella está bien, pero si el otro día cambia de opinión, creo que la función de ella es esa, complacer a quien está en Palacio Miraflores sin tener en cuenta los derechos y las garantías de los ciudadanos que acuden a la justicia no solamente para tener la oportunidad de resolver las disputas que se presentan, sino particularmente para hacer valer sus derechos. En Venezuela no existe justicia y creo que ese es el valor del testimonio del fiscal. Jairo, por supuesto que las reacciones de la comunidad internacional, pues en torno a este tema se han venido produciendo con más intensidad con el paso de los días, ya cuando la gente reacciona ante ese anuncio tan importante. Por ello, nuestro periodista Gustavo Alegret se encuentra con la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Gustavo, una buena tarde, adelante. Saludos desde los pasillos del Congreso con la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Congresista, gracias por estar con nosotros. Ayer, en días recientes, el exfiscal de Venezuela reveló denuncias contundentes que demuestran esa falta de independencia en la justicia. ¿Qué tenemos que esperar ahora? Bueno, mire, yo le tengo respeto a las personas que ahora están abandonando Venezuela o Cuba, pero que formaron parte de esos regímenes peligrosos, que castigaron a los opositores, que los pusieron en la cárcel, que condenaron y ahora dicen, no, mira, yo quiero estar aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué información podemos recibir
huir de este fiscal, porque Leopoldo no es la única víctima de este señor. Hay muchos presos políticos. Este señor ha tenido sangre en sus manos, así que las personas que dicen, ay, perfecto, ahora puedes darnos toda la información y puedes formar parte de este bello país. Mira, yo tengo mis dudas. Quiero huir de la comunidad venezolana en el sur de la Florida, porque esto pasamos en Cuba. Las personas fueron parte de la dictadura y después quieren irse y estar celebrados aquí como príncipes de la democracia. Nadie cambia tan rápido, así que yo tengo mis dudas. El fiscal ha dicho que pedirá protección a Estados Unidos. Bueno, yo no sé. Pero ¿con qué condiciones tiene que aceptar Estados Unidos esta protección? Él ha hecho mucho daño, le ha hecho mucho daño a la oposición. Él es el culpable y muchos otros por el maltrato de todos los disidentes y los opositores. No vamos a decir, perfecto, ya estás aquí y te lo vamos a perdonar. Así que vamos a ver. ¿Qué más puede hacer el Departamento de Estado? Es todo lo que les podemos ofrecer desde los pasillos del Congreso. Nos atendía la congresista Ileana Ros-Lehtinen aquí en la tarde de NTN 24, con prisa porque debe tomar un avión y nos concedió estos minutos. Sigan aquí en la tarde. Saludos. Gustavo, gracias por esa información, por supuesto. Hablando de la posición que podría asumir, Jairo, Estados Unidos frente a la petición que hace el fiscal Nieves, o exfiscal Nieves ya, venezolano, que participó de este juicio, que terminó siendo una farsa. Ahora, ¿Estados Unidos qué debe hacer? ¿Debe protegerlo o darle la espalda? Yo creo que en estos momentos el interés que tiene la Casa Blanca gira en torno de garantizar la mejor información para tener en cuenta no solamente el comportamiento de gobiernos que han demostrado ser durante los últimos años forajidos, como es el caso de Venezuela, sino particularmente para entender el entramado de corrupción y de criminalidad que existe en estos momentos en la rama judicial. Desde ese punto de vista, si uno mira los antecedentes del Departamento de Justicia, muy seguramente él va a tener la oportunidad de integrarse a un proceso en donde él pueda oficiar como testigo y beneficiarse de una cantidad de situaciones especiales que entrega el Departamento de Justicia cuando el testimonio de una persona que hizo parte de un entramado criminal puede determinar no solamente las formas de operación, sino particularmente los eslabones que toman las decisiones. Desde ese punto de vista yo creo que la situación está dada. El gran inconveniente es si la justicia norteamericana va a tomar la decisión de tener en cuenta este testimonio, porque si la justicia no le interesa, yo creo que difícilmente se puede acudir a las vías del asilo. Punto y aparte, vamos a otro tema, Jairo, hablemos de Colombia. El lamentable ataque, por supuesto, del grupo criminal Ejército de Liberación Nacional pareciera no haber afectado en lo más mínimo, pero en nada, el proceso de paz con las FARC. En un principio, el 1 de enero de 2016 sería una fecha ideal, según el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, para dar inicio a un cese del fuego bilateral. Sin embargo, el mandatario reveló que los colombianos podrían pasar en paz la Navidad si se logra este alto el fuego a mediados de diciembre. Y la pregunta es, Jairo, ¿es sano que antes de que se firme ese acuerdo de paz, el presidente Santos diga no más ataques a la FARC? No solamente es sano, es claro, es preciso, es importante. Si tú miras las experiencias internacionales, y creo que uno puede tener ese referente independientemente de que comparta esta posición, la idea es suspender las operaciones militares y el fuego. Esto va a generar muchas controversias en Colombia en un sector que no está de acuerdo con las formas en las cuales el presidente Juan Manuel Santos ha adelantado la paz, pero en estos momentos el principio del cese del conflicto armado se llama cese al fuego. Si uno quiere entender esa situación, sin duda puede llegar a la conclusión que si se da ahora para el 16 de diciembre o para el 1 de enero del próximo año, muy seguramente va a ser el cambio de año más pacífico, más seguro y más tranquilo de los últimos 50 años. Jairo, el presidente Santos pidió o anunció que pedirá, en este caso el Consejo de Seguridad de la ONU, un acompañamiento, un mandato especial. Yo estoy seguro que varios colombianos no entienden de qué se trata esto. Claro que sí, en estos momentos hay una preocupación muy grande. Siempre que se habla de un cese bilateral, se establecen dos condiciones que son necesarias, no solamente
solamente para garantizar que el proceso de negociación se mantenga sin alteraciones, sino para que no existan el más mínima probabilidad de un desafuero o de alguna salida en donde el compromiso del enfrentamiento militar pueda dar el traste con el cese al fuego y con todo lo que se ha avanzado. Se requiere presencia internacional para garantizar los mecanismos que permitan la concentración de tropas. Estamos hablando que por la información que se ha filtrado en los últimos 6 meses, serían aproximadamente entre 12 y 20 sitios de concentración en diferentes lugares de la geografía colombiana. Para ello se requiere una logística, se requiere un acompañamiento especial y se requiere mucha experiencia, porque estamos hablando de 2 ejércitos que en 50 años se han enfrentado y que demandan en cierta medida mecanismos especiales para garantizarlo. Y en segundo lugar está un tema que es vital: los procesos de paz no giran en torno de la confianza, no giran en torno de la tranquilidad frente al adversario, giran en torno de procesos de verificación. Se requiere la presencia de expertos internacionales para que verifiquen no solamente que las FARC cese por completo cualquier operación militar, como lo ha hecho casi en un 98% en los últimos 60 días, sino particularmente para que el Ejército Nacional, la línea de comando y la línea de control respeten la decisión política que adoptó el presidente Juan Manuel Santos de suspender todas las operaciones militares. Jairo, pero ¿cómo se verificaría esta situación? ¿Mediante quién? ¿Cuál es el personal que vendría? Se requiere presencia especialmente de expertos internacionales en temas de cese al fuego internacional. Son personas que han tenido la oportunidad en diferentes conflictos internacionales. Quizás hay un antecedente muy importante que fue la caída de la antigua Yugoslavia, lo que conocemos hoy como Bosnia, Herzegovina y demás. Ahí hay una experiencia, hay unos expertos muy importantes. Y en segundo lugar, se puede abrir la posibilidad de tener presencia militar con bandera de Naciones Unidas, no solamente para que establezca rutas de comunicación para que las tropas fácilmente se puedan concentrar en el caso de las FARC, sino de manera particular para establecer mecanismos que eviten cualquier confrontación. Estamos hablando de unidades militares que en el terreno van a tener un papel fundamental, pero particularmente de personal civil que apoye los procesos de toma de decisiones y garantice que este cese bilateral, si eventualmente se da, termine con buenos resultados. Jairo, hablemos ahora de Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández se pronunció junto a su gabinete y demás miembros de su partido desde la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, con críticas e ironías, además, hacia Mauricio Macri y sin nombrar a Daniel Scioli, que son los 2 candidatos que se disputan en este momento la presidencia de Argentina. El gran ausente, por cierto, Scioli, de este acto. La mandataria llamó a los ciudadanos a reflexionar ante el inédito escenario político que atraviesa el país. Nuestro corresponsal en Argentina, Federico Juanto, nos amplía la información. Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? El escenario que se presentó en el día de ayer fue plagado de política, teniendo en cuenta lo que ocurrió. Primero, en un lugar, en la provincia de Tucumán, donde Daniel Scioli, candidato oficialista, viajó hacia esa provincia para reunirse con distintos gobernadores y encarar justamente esta campaña de 20 días de cara a la segunda vuelta. Horas más tarde, en la Casa Rosada, se presentaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ella estuvieron reunidos todos los dirigentes políticos del Frente para la Victoria. Faltó la persona más importante, estamos hablando de Daniel Scioli. ¿Por qué no estuvo Daniel Scioli? ¿Cómo se prepara este candidato en estos 20 días que restan de campaña? Nosotros ampliamos esta información en esta nota. De todos los argentinos. Luego de 4 días de silencio, Cristina Fernández reapareció encabezando un acto en la Casa Rosada. La mandataria confirmó que el Frente para la Victoria participará del balotaje. Vamos a ir, porque vamos a ir al balotaje, porque somos una fuerza democrática. Le debemos a la ciudadanía no solamente palabras en un debate, sinceridad, transparencia y que nadie se disfrace de lo que no es. El gran ausente en la Casa Rosada fue Daniel Scioli. ¿Por qué no estuvo presente el candidato oficialista y tampoco fue mencionado por la presidenta en su presentación de más de 3 horas? Para el analista político Carlos Germano, fue parte de una estrategia de campaña. Creo como que hubo un acuerdo explícito en dividir perfectamente la tarea. ¿Cuál es el rol de Cristina Kirchner y cuál va a ser el rol de Daniel Scioli? A 20 días de las elecciones, el panorama del candidato Daniel Scioli parece ser el más complicado. Yo creo que es un panorama donde va a tener que trabajar muchísimo para cautivar y consolidar y tratar de consolidar un voto
que no es kirchnerista, salir a convencer y a seducir sectores medios importantes que optaron por otras opciones. Me parece que va a ser muy claro la propuesta de Daniel Scioli, y creo que Cristina Fernández, con algunas apariciones públicas más, va a estar sosteniendo el voto kirchnerista duro. Son pocos días lo que tiene Daniel Scioli y también Mauricio Macri de cara a lo que va a suceder el 22 de noviembre. Y van a tener una parada difícil los dos y obviamente esperada por todos los argentinos, porque el 15 de noviembre se verán cara a cara los dos candidatos en un debate que esperan los argentinos y donde ahí se va a resolver cuál va a ser el voto y a dónde va a estar dirigido. De los indecisos, el voto en blanco y de los demás partidos, más allá de que Sergio Massa ya dijo que va a apoyar a un cambio. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es toda la información que tenemos. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, una buena tarde para ti, Federico. ¿Cuáles son las posibilidades, Jairo, reales de que Daniel Scioli pueda incrementar esa votación que obtuvo la coalición oficialista en esta primera vuelta? Yo creo que es poco probable que él tenga la capacidad de tener el voto de muchas personas indecisas y particularmente de aquellos que representan ese núcleo fuerte y radical del kirchnerismo. Hay que tener en cuenta que este candidato, si bien tiene una votación importante y ocupó el primer lugar en las pasadas elecciones, no es una persona que tenga las suficientes maneras de liderazgo y de carisma suficientes para atrapar a los votos indecisos. En segundo lugar, se enfrenta a una situación que es muy importante. El candidato Macri no solamente recoge el descontento popular de la década que se perdió en Argentina por cuenta de los gobiernos K, sino particularmente tiene un equipo de trabajo muy fuerte y consolidado. El triunfo de su vicepresidenta, de su vicejefa de gobierno en Buenos Aires, que hoy día va a ser la nueva gobernadora de la provincia del Gran Buenos Aires, también es un antecedente inédito y muy importante, porque muy seguramente los votos del Gran Buenos Aires, que hasta hace poco pertenecía a la administración de Scioli, se puede trasladar de una manera especial como voto de rechazo en contra de Scioli y en contra del K en beneficio de Macri. Yo creo que en estos momentos la balanza, sin lugar a dudas, tiene mayor inclinación a favor de la candidatura del cambio. Además, ya hay un pronunciamiento oficial de Sergio Massa, que lo decíamos el día de las elecciones, durante nuestra transmisión, se convertía en el hombre clave, en el hombre de la negociación, porque obtuvo más del 20%, Jairo. Claro que sí, sin lugar a dudas hay que tener que, en la primera lectura que uno puede tener de la votación de Massa, quizás algunas personas pueden considerar que existe un grupo de peronistas que no están de acuerdo con Cristina Fernández y mucho menos con la alternativa de Scioli, pero también uno tiene que tener en cuenta que no solamente peronistas disidentes hacen parte de las filas de Massa, un porcentaje muy importante. He escuchado a 2 o 3 analistas y he leído en los últimos días informes muy importantes sobre este particular. Consideran que el núcleo fundamental del peronismo insatisfecho no es superior al 40%, que los votantes que tiene Massa en una proporción del 60% son personas que tienen clara la necesidad de un cambio y desde ningún punto de vista van a ceder su voto a favor del peronismo o de las ideas que representa Scioli, y muy seguramente van a trasladar en los buenos términos esa votación a favor de Macri para consolidar una alternativa de cambio, la posibilidad de fortalecer la democracia y, por qué no decirlo, retomar el rumbo en materia de respeto a las ideas de los demás, la libertad de prensa y particularmente la libertad en materia económica, que hace mucha falta en Argentina. Jairo, ¿el momento crítico entonces para el kirchnerismo en Argentina? Yo creo que sí, yo creo que estamos muy seguramente en la cuenta regresiva de lo que fue esa famosa década acá que Cristina Fernández desde Casa Rosada ha tratado de llevar como si fuera quizás el periodo más importante, no solamente desde el regreso a la democracia en el año de 1983, sino quizás en el último siglo. Yo creo que los días están contados y esperemos a ver qué nos dicen el día de las elecciones los ciudadanos argentinos, especialmente aquellos que apuestan por la consolidación democrática de sus instituciones. Es hora de hablar de Brasil, Jairo, porque el expresidente Fernando Henrique Cardoso, ha recomendado una vez más la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. El líder del opositor partido de la socialdemocracia brasileña afirmó que en el país impera un cuadro de ingobernabilidad, por lo que la dimisión de la mandataria facilitaría un clima de consenso entre los diferentes poderes o las fuerzas políticas del país para formar un gobierno de unidad nacional. Para hablar de esto, Jairo,
Nos acompaña Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Una buena tarde, señor Pignotti, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Sí, así es. El presidente Fernando Henrique Cardoso, en rigor el expresidente, gobernó Brasil entre 1995 y 2003, dijo hoy, por segunda vez en una semana, que la presidenta Dilma Rousseff debiera hacer un acto de grandeza entre comillas, y renunciar en virtud de su muy baja popularidad y su alto rechazo. Una encuesta reciente le da 70% de imagen negativa, para reencauzar el país a través de un gobierno de unidad nacional. Las palabras de Cardoso tienen significativa repercusión porque no solamente se trata de un exmandatario, sino del líder histórico del principal partido opositor, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que, por otra parte, hace una semana hizo ingresar al Congreso un pedido de impeachment. Y aquí, Carlos, hay un cierto matiz entre la opinión de Cardoso y algunos de sus correligionarios, porque al proponer la renuncia de Dilma, Cardoso está automáticamente convidando a que haya lo que él mismo denominó como una especie de corte de grandes personalidades, una corte de políticos en actividad y retirados, para que de allí surja un consenso nacional para un nuevo gobierno que estaría en manos, si renunciara Dilma Rousseff, algo que de momento no parece muy probable, en manos, decíamos, del vicepresidente Michel Temer. En suma, estamos en momentos muy difíciles de un gobierno de muy baja aprobación, que además se encuentra hackeado por una crisis económica que, según los especialistas, en un informe elaborado esta semana por el Banco Central, sufrirá una depresión, una regresión económica del 3% en 2015 y de más del 1% en 2016, es decir, 2 años de recesión para la locomotora económica de América del Sur. Darío, ¿existe la probabilidad que el expresidente Lula da Silva le retire el apoyo a la presidenta Dilma Rousseff? De esto se especuló durante la semana, pero al parecer, por lo menos si tomamos en cuenta los pronunciamientos públicos, quedó disipada esa versión ayer, cuando el presidente Lula estuvo aquí en Brasilia y encabezó un acto de su agrupación, el Partido de los Trabajadores, en el que ratificó su respaldo a Dilma y, la clave, también a su ministro de Hacienda, Joaquín Levy, a quien el propio Lula había criticado en los pasillos y había dejado trascender que apostaba por su renuncia. En este pronunciamiento, Lula entonces reanudó su vínculo con Rousseff, que por otra parte es su criatura, su creación política, toda vez que fue a través del apoyo de Lula que Rousseff ganó popularidad y venció sus primeras elecciones en 2010 y fue reelecta por muy estrecho margen en 2014. Lo cierto es que Lula no solo habló de esto, sino de su irritación frente a lo que él juzga como un acoso de la justicia y de la Policía Federal, que esta semana allanó las oficinas de uno de sus hijos a partir de la sospecha de que habría recibido dinero de origen no esclarecido en el marco de una pesquisa sobre un escándalo de corrupción de proporciones que involucra a grandes empresas nacionales y multinacionales. En todo caso, Lula sí ratificó esta semana, o al menos su partido lo demostró, que es el verdadero líder del partido gobernante y cuyo poder, el de Lula, es cada vez más influyente en el Palacio del Planalto, toda vez que el nuevo gabinete presentado por Dilma hace 3 semanas cuenta con hombres del riñón político de Lula, que estaría de esta forma retornando, entre comillas, a Brasilia, con algo que también se informó esta semana, una popularidad que, más allá de las denuncias contra sus familiares y algunas que lo rozan a él, fundamentalmente en el escándalo del petróleo, sigue siendo alta. Según la consultora Ibope, el 2 veces presidente de Brasil entre 2003 y 2011, tiene el 23% de votos cautivos, superando en ese segmento inclusive al candidato presidencial derrotado el año pasado, Aécio Neves, quien cuenta con el 17% de preferencias cautivas en el electorado.
Darío, tenemos meses analizando la crítica situación que vive Brasil, el país como tal, también el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, y esa propuesta que la hace por segunda ocasión, en este caso el expresidente Fernando Henrique Cardoso. ¿Qué acogida tiene en las calles, en la gente de a pie, en el ciudadano común? Fíjate, este año ya hubo 3 multitudinarias movilizaciones reivindicando el impeachment y la salida inmediata de Dilma Rousseff. La última hace 2 meses, que convocó a cientos de miles de participantes, fundamentalmente en San Pablo, la ciudad más rica y poblada del país, pero también en otras ciudades de peso, inclusive esta capital, Brasilia. El respaldo de esa reivindicación es alta, y entendemos que la palabra de Cardoso, por lo menos en aquel segmento considerable de la población, tiene un gran ascendente. El punto en cuestión es cuál será definitivamente el camino por el que opte la oposición para anticipar la salida de Dilma Rousseff. Si es el impeachment, como lo proponen algunos miembros del Partido de la Socialdemocracia, aquellos que hace una semana hicieron una presentación en el Congreso en tal sentido, o si es esta otra fórmula planteada por Cardoso. ¿Cuál es la clave de este planteamiento del exmandatario? Que el impeachment causaría una crisis prolongada, porque supondría un juicio político que se prolongará durante meses, porque el jefe de Estado en funciones tiene derecho a defensa y esto es sometido a un tribunal ad hoc. En cambio, una renuncia establecería un nuevo gobierno de inmediato y la solución de la crisis, este es el punto de vista de Cardoso, tendría una salida inmediata similar, aquí es el ejemplo que él cita, al que tuvo el problema que derivó en la salida, en la anticipada salida del gobierno en 1992 del expresidente Fernando Collor de Mello, que fue sucedido por su vice, y que su vice inclusive convocara en aquel momento, en 1992, a Cardoso, primero como canciller y luego como ministro de Hacienda, cuando puso en marcha aquel exitoso plan real que acabó con más de una década de hiperinflación. Entonces, esta fórmula, traduciéndolo en 2 líneas, tiene como opción la de que la crisis se resuelva de inmediato y no que se prolongue como una sangría de meses o quizá un año. Es Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador además del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Quiero agradecer como siempre, un gustazo tenerlo acá en el programa. Igualmente, hasta pronto. Un placer. Jairo, llegamos al final también del análisis de la agenda informativa semanal, como siempre aquí en la tarde de NTN 24. Así es, Carlos. Yo creo que solamente queda por agregar que los días que le esperan a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil son muy difíciles. Veo muy complicado un camino que le permita a ella retomar la conducción, no solamente del gobierno, sino de manera particular de las políticas públicas que comprometió su segundo mandato. En esa medida, quizás la intervención directa, como lo decía Darío, de un hombre como Cardoso, no solamente le abre una probabilidad muy grande para superar esta crisis, siempre y cuando ella pueda tener la posibilidad de salir dignamente de su gobierno. Creo que no existe otro mecanismo para salir de esta crisis. Brasil no aguanta 3 años en esta integridad. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, como siempre, un placer, hermano, hablar con usted. Entonces, mi hermano, muchas gracias. Un placer.